Bien, a continuación voy a explicar una investigación que realicé sobre las diferentes implementaciones del algoritmo Marching Cubes hechas en GPU y hago una comparación de estas técnicas. Entonces, empezando por la motivación, ¿por qué es importante que tengamos renderizados diferentes volúmenes? Entre las aplicaciones más relevantes están las aplicaciones médicas. Como vemos al lado izquierdo tenemos, por ejemplo, una reconstrucción de una cadera que ha sido quizás destruida por un accidente o por una artrosis, y vemos claramente de que hay material que no es hueso, que pueden ser clavos, metal, que han sido impregnados. Entonces, en este caso, por ejemplo, para que el cirujano pueda realizar una operación, una cirugía exitosa, necesita realizar cálculos de ángulos, de simetrías, porque no tiene la cadera abierta a su disposición, sino que hace cortes, ¿no? Entonces, renderizar una CTR de esta pelvis va a ayudar al médico a poder visualizar mejor y ubicarse en la cirugía. También para el modelado de fluidos, cuando se hacen simulaciones en diferentes áreas como geología, se usan algoritmos de renderización de volúmenes, ¿no?, que renderizan número de puntos, animaciones, como vemos abajo, y la otra imagen en la esquina derecha inferior, es una simulación de una cirugía que también se usa mucho, que es lo que es la renderización de volúmenes. Entonces, el artículo que he realizado, que es una investigación de diferentes técnicas, es el que se muestra a continuación, y básicamente está enfocado en comparar dos técnicas que han sido propuestas para acelerar Marching Cubes, ¿no? Marching Cubes es probablemente la técnica más popular de reconstrucción en lo que viene a ser isosuperficies, y es ampliamente aplicado en diferentes campos, como ya lo mencioné, ¿no? Y parte de su popularidad se debe a que es un algoritmo sencillo, práctico, fácil de entender. Entonces, no vamos a tener mucho problema al entender cómo funciona el algoritmo. Y este algoritmo ha sido propuesto en el año 87, y desde su propuesta ha sido revisado muchas veces y se han encontrado algunas ambigüedades, algunos errores, por así decirlo, espacios que no han sido revisados, que no han sido llenados, huecos, y también a veces la exageración en triángulos, ¿no?, que hace que demore más el cálculo. Entonces, se han realizado muchas mejoras al algoritmo de Marching Cubes y se han obtenido obviamente mejores resultados reduciendo el número de triángulos, lo cual reduce el tamaño del archivo que se obtiene, y también desdoblando esas ambigüedades, ¿no? Entonces, este algoritmo también cabe mencionar de que es un algoritmo lineal que va a depender del tamaño de la data, es de orden n. Y el trabajo que se ha propuesto está organizado de la siguiente manera. Primero describimos cómo funciona el algoritmo Marching Cubes, después vamos a revisar las implementaciones realizadas en CUDA. En la sección siguiente vamos a realizar después experimentos que hemos realizado nosotros, una comparación, y finalmente
damos las conclusiones en la última sección, sección 4. Entonces la primera sección es la sección de Marching Cubes. El algoritmo de Marching Cubes utiliza un enfoque de divide y vencerás, donde básicamente esta es la imagen que representan dos slides de la imagen, y con eso se forma un cubo, se forman las dos primeras caras, la superior y la inferior, y con otros dos slides que vendrían a ser perpendiculares a estos formamos las otras caras, ¿no? Lo que necesitamos nosotros es obtener los 8 vértices. Una vez obtenidos los 8 vértices, entonces podemos comparar cada una de los vértices con un isovalor que nosotros estamos seteando al inicio, ¿no? Entonces ese es como funciona el algoritmo. Sabemos de que una tomografía da como resultado un conjunto de imágenes, y que al juntarlos es un volumen cuadrado, un cubo, ¿no? Donde solamente la parte del medio, por así decirlo, contiene información, pero las esquinas son partes negras que no tienen nada de información. Entonces nosotros necesitamos saber cuáles partes sí tienen información, y esas partes son las que vamos a renderizar, y las otras, que son las partes negras de la imagen, las vamos a obviar. Este es un ejemplo de una renderización de un cerebro que se ha realizado, y como se muestra, no es un cerebro aparentemente limpio, o sea, ya no tenemos esas partes oscuras y podemos verlo. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? El algoritmo lo que hace es subdividir todo el volumen que es la data de entrada, y después de eso formamos pequeños voxeles, ¿no? Ahora, estos voxeles que formamos, que nosotros limitamos el tamaño, que puede ser 0.001, y dependiendo de eso también vamos a tener un nivel de calidad. Entonces esos voxeles pueden estar intersectados por la isosuperficie que nosotros queremos encontrar. Eso quiere decir de que algunos de esos voxeles contienen información y otros no contienen. Entonces, por ejemplo, este es un voxel que no contiene nada de información. Este es un voxel que en esta esquina es intersectado por la superficie. Este es un voxel que es intersectado en esta esquina y en esta esquina, o sea, en estos vértices. Este voxel en estos dos. Entonces, como cada voxel tiene 8 vértices, entonces, y estos 8 vértices tienen 2 estados, entonces hay 256 posibles estados en los cuales un voxel puede estar. Entonces, para representar esos 156 estados, necesitaríamos 156 patrones, pero se puede resumir eso cuando nosotros hacemos una similaridad de topología y nos damos cuenta que solo hay 15 casos que pueden ocurrir, ¿no? O sea que este caso, por ejemplo, tiene es topológicamente igual a la intersección de esta arista con esta de acá, ¿no? Entonces solamente hay 15 familias. Eso nos ayuda para construir después una tabla lookup en la que nosotros estamos verificando cuál de estas topologías para este voxel se ha realizado, o sea, a cuál pertenece. Entonces, como ya mencioné, primero tenemos el volumen en crudo, que tiene espacios que no tienen nada de información, los subdividimos en pequeños voxeles, y después lo que hacemos es discriminar
o encontrar cada uno de los voxeles que tienen información. Una vez que ya tenemos esos voxeles que tienen información, lo que necesitamos hacer es crear a partir de ellos una cara, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Se realiza con una interpolación. Una interpolación entre el vértice intersectado con los adyacentes, que vendría a ser con este de aquí, con este de aquí, con este de aquí. Entonces, si interpolamos eso, vamos a calcular aproximadamente punto medio, y esos vendrían a ser los vértices del triángulo para que van a pasar a renderizarse. Después de eso se utiliza una técnica de iluminación que es el Gouraud Shaded, para darle una apariencia de contraste, de iluminación, ¿no? Como mencioné. Entonces, eso es cómo funciona el algoritmo, ¿ya? Y ahora, básicamente, sí demora bastante. Por ejemplo, en la data del Brain realicé aproximadamente demora de 10 a 15 minutos en renderizar. Entonces, ¿cuáles han sido algunas de las propuestas que se han hecho a través de GPU? ¿No? La primera es una propuesta realizada por Zhao Tang y Wu, en la que ellos mencionan que a partir de una data demasiado densa, ellos ya no hacen su propuesta sobre una nube no sobre volúmenes médicos, sino sobre nubes de puntos, y ellos aceleran el cálculo de estas caras, de esta superficie, diciendo de que la densidad es muy alta en estas imágenes, y que el Marching Cubes al realizar cada uno de los voxeles en volúmenes que son demasiado densos, entonces demora mucho, ¿no? Entonces ellos hacen una implementación en CUDA, proponen una distancia Bueno, entonces dentro de las mejoras que se han realizado, una de las mejoras realizadas en CUDA, y que hace Zhao Tang y Wu, en la que hace una comparación con CPU y su GPU, y obtienen unos resultados de 1 a 10, donde mencionan que, bueno, 10 veces se ha acelerado el cálculo utilizando GPU, ¿no? Nada más de que ellos trabajan con una dataset de nube de puntos y no volúmenes en crudo, ¿no? De las cuales hay que discriminar, sino ya nube de puntos que son puntos válidos. Y entre la otra implementación, propuesta que se ha realizado utilizando GPU, y que me parece la más relevante y también la que actualmente es el estado del arte en Marching Cubes, es la implementada por Vinicius y Cirne. Esta implementación que ellos realizan utiliza varias fases. Primero, en primera instancia, sabemos de que existen algunos voxeles que no van a tener información, ¿no? Entonces ellos aprovechan las estructuras de datos para discriminar, para eliminar esos voxeles que no tienen información, ¿verdad? Entonces, primero otra de las implementaciones realizadas en el aceleramiento de Marching Cubes es hecha por Vinicius y Cirne, donde la justificación es de que cuando se trabaja sobre la data total y se hace una verificación a fuerza bruta, se produce una pérdida de tiempo al evaluar los voxels, ¿no? Los reads que no tienen información. Entonces,
Si nosotros pudiéramos solamente hacer la verificación de los vértices en aquellos voxeles que sí tienen información, nosotros nos estaríamos ahorrando mucho tiempo. Entonces ellos proponen que antes de pasar a GPU, primero encontremos cuáles son esos voxeles que tienen información. ¿Cómo hacen eso? Se valen de estructuras de datos. Las estructuras de datos, como nosotros sabemos, nos ayudan a organizar la data en diferentes maneras, ¿no? Dependiendo de la estructura. Ellos proponen un KD tree, también un OG tree, hablan del quad tree y un interval tree. Pero como nosotros sabemos, el KD tree es multidimensional, ¿no? El interval tree solamente en 2 dimensiones. ¿Y cómo hacen ellos entonces para transformar puntos que están en 3 dimensiones a 2 dimensiones? Se utiliza la representación span space, ¿no? Esta representación convierte un punto o un volumen, un voxel de 3 dimensiones a su representación en 2D. Entonces, ¿cómo se realiza? Básicamente es que el voxel, por ejemplo, por decir así, este voxel va a ser representado en 2D. ¿Y cuáles van a ser los valores 2D? Van a ser el mínimo valor del voxel y el máximo valor del voxel. Entonces, si es que sucede eso, se considera un punto válido. Este valor mínimo y el valor máximo del voxel se compara con el isovalor, o sea, se compara la densidad con el isovalor. Si es que está en este rango, es menor que el isovalor y el mayor es mayor que el isovalor, entonces se cuenta como voxel que contiene información. Aquellos que no están en el espacio, que solo cumplen una de las condiciones, se encuentran afuera. Toda esta parte azul va a ser tomada en cuenta para después su renderización. Entonces así ellos eliminan muchos espacios que no son importantes en el procesamiento y de los voxels. Bueno, entonces es como mencioné las estructuras que se usan, y algo interesante es de que ellos hacen sus pruebas en imágenes que van desde 64 por 64 por 64 hasta 512, ¿no? Por 512, que es realmente grande. Y en las pruebas que han realizado ellos, el interval tree es la estructura de datos que les ha dado mejores resultados. Bueno, otra implementación interesante también aplicada a medicina que se encontró es una aplicación para resonancias magnéticas de imágenes cardíacas. Sin embargo, en este artículo no se ha realizado una implementación GPU, solamente con CPU. Y bueno, sí demora mucho más que las implementaciones arriba mencionadas, ¿no? Menciono esto porque justamente es algo que voy a realizar en trabajos a futuro y que voy a centrar mi esfuerzo allí. Entonces ahora vamos a pasar a los experimentos realizados. En primer lugar, el algoritmo Marching Fuse que yo he implementado ha sido simplemente a fuerza bruta en CUDA, donde cada uno de los voxels del volumen total, el cálculo de las intersecciones se realiza de manera independiente. Entonces, si se realiza de manera independiente, nosotros podemos paralelizar sin ningún problema porque no hay dependencia de datos. Y es justamente lo que se ha realizado, y lo he comparado con el artículo
presentado por Marcus Cirne. Bueno, no he llegado a implementar el algoritmo de Cirne, por eso es de que pongo las especificaciones del equipo que él usó para hacer su implementación, que es una AMD Phenom 2X1090 y usa una NVIDIA GeForce 450 con GB de RAM, ¿no? Y yo he realizado mi implementación a fuerza bruta en CUDA en una Core i5 con 8 GB de RAM y con una NVIDIA GeForce MX 930 con 2 GB de memoria, y he usado una API de CUDA y librería PCL para mostrar, para visualizar. Entonces, de los experimentos que se han realizado es de lo que voy a hablar en la siguiente sección, pero ahora voy a pasar a explicar cómo se ha realizado esto en el código. Este es el código que se ha implementado. En una primera instancia estructuramos puntos en X, Y, Z. También estructuramos el pixel, que viene a ser el voxel, y los triángulos que se forman a partir de estos, ¿no? Y los vértices que se almacenan, ¿no? 3 vértices, 3 puntos en 3 dimensiones. Entonces, vamos a empezar por aquí, por el main. Tenemos primero la definición del tamaño del volumen que se ha implementado, y también el ISO level, o sea, el ISO valor al cual va a ser comparado. En las siguientes líneas podemos ver que se ejecuta solamente la lectura, la asignación de memoria en primera instancia a esta matriz o a este puntero, triple puntero, donde se va a almacenar, se levanta primero en el host, y después hacemos una verificación para que no haya corrupción y tampoco haya un overflow, y después se pasa ya a hacer las operaciones en CUDA, ¿no? La forma en la que se realizan estas operaciones, como mencioné al inicio, son de orden lineal. Entonces, lo que realizo es una construcción primero de un vector de grids, o sea, de un vector de voxels. Entonces, en este vector de voxels que se presenta aquí arriba, entra la data que ha sido cargada, los tamaños, las dimensiones y el vector. Entonces aquí estoy creando estos grids, llenando con los 8 vértices que tiene, y asignando cuál va a ser la densidad para cada uno de los vértices. Seguidamente de eso sigue asignar memoria tanto en host como en el device para hacer el procesamiento, ¿no? Bueno, estas son funciones que he utilizado para asegurarme de que no haya un overflow en la asignación de memoria, que mientras realizaba la implementación sucedía a menudo porque el tamaño es grande. Y bueno, aquí se asigna memoria de los vértices en el host al device, y se hace la respectiva copia después, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, he utilizado para mi implementación 512 threads, y la razón por la que lo hice así
es porque en los experimentos que realiza Cirne, su tarjeta de video solamente tiene hasta 512 threads por bloque como máximo. Entonces, para hacer una comparación, al menos de la cantidad de threads, he seteado este número de 512 también. Sin embargo, mi tarjeta soporta 1024. Entonces se hace una división, se hace una asignación, ¿no?, de cuántos bloques se va a realizar y también cuántos threads por bloque, y se inicializa el kernel, ¿no?, que es esa función de poligonizar los cubos. Entonces, en esta parte de la poligonización de cubos que está aquí, lo primero que se realiza es la comparación de cada uno de los vértices para encontrar a cuál de las topologías propuestas pertenecen, y después realizar una interpolación entre el vértice y los vértices adyacentes, y con eso se devuelve un nuevo punto, ¿no?, un nuevo vértice, que es vértice de los triángulos que están manejando en esta lista de vértices, ¿no? Una de las cosas que se encontró al momento de implementar el algoritmo es de que habían ya modelos, no templates, que he utilizado, en los que ya mencionan, ¿no?, la combinación, por ejemplo, de las 256 combinaciones, y también de cuáles son aquellas de las intersecciones, ¿no? Dada una intersección en un vértice, cuál vendría a ser inmediatamente los vértices adyacentes que son necesarios para hacer la interpolación. Entonces se utiliza eso para ya no hacer el cálculo, ¿no?, en memoria RAM, sino simplemente se hace la consulta cuáles son ya los vértices, ¿no? Para eso se ha enumerado el cubo, ¿no? Los 8 vértices se enumeran en una forma antihoraria para poder hacer esto. Entonces se está utilizando aquí, y se utilizan estas variables de manera solamente como lectura en implementación en CUDA, anticipando constant, poniendo constant antes del tipo de dato. Entonces, después de que se ha encontrado estas intersecciones y se ha interpolado, lo que sigue a continuación es encontrar cuáles son los vértices de los cubos, de los triángulos, y realizo esta búsqueda en esta parte donde consulto mi tabla de vértices, ¿no?, y según la topología que se ha mencionado, a la cual pertenece. Y bueno, después las demás son funciones para realizar la impresión del documento, del archivo PCD, y que utilizo para visualizar, y después cargo con el visualizador de PSL, ¿no? Entonces esa es la forma en la que se implementó el algoritmo, y el algoritmo funciona bien. Y en la siguiente parte voy a explicar y voy a mostrar los resultados.